Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Y queremos que el Señor nos hable, porque algo importante que tenemos que hacer es, más allá de si hay cosas que entendemos del todo o nos resultan chocantes, tenemos que entender que lo que estamos leyendo, que lo que estamos viendo es la palabra de Dios. Y vamos a tratar de encontrar aquellas cosas que son más útiles, el propósito por el cual Pablo escribió estas cosas. Y te voy a pedir que tengas un corazón abierto para que el Señor pueda tratar con nosotros el día de hoy. El tema el día de hoy se llama ¿podemos confiar en Dios? Y esta es una pregunta que es clave, porque hemos mencionado en las últimas 2 semanas que Pablo está escribiendo esta porción con esta idea en mente. Quiere probar que el Dios en el que estamos confiando es un Dios digno de confianza. Y para empezar quiero que vayamos al Antiguo Testamento y nada más vamos a tomar esta porción como un recordatorio de la manera en que Dios se ha comportado y se sigue comportando a través de la historia. Ve por favor conmigo a Deuteronomio 7, al versículo 6. Deuteronomio 7, tú recuerdas, es la repetición de la ley, es como Dios habla a Moisés para que le dé al pueblo la ley. Y en el capítulo 7, a partir del verso 6, Dios le da palabra a Israel y le dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y quiero que notes esta palabra porque vamos a hablar de ella. Te ha escogido. Le dice a Israel: te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y mira el versículo 7. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y vamos a dejar hasta allí. Y simplemente quiero que notes esta parte. Está hablándole Dios a Israel, el pueblo escogido. Dios le dice: ¿sabes qué? Dios te ha escogido, Israel, pero no te ha escogido porque hay una razón particular en ti. Es decir, no te ha escogido porque eras una nación grande, no te ha escogido porque eras una nación importante, o porque eres una nación poderosa, o porque has hecho grandes conquistas. ¿Sabes? Dios te escogió para sí. Dios te escogió para que seas un pueblo especial. Dios te escogió porque así ha querido. Porque así ha querido Él. No porque hayas hecho algo en particular. De hecho, dice el verso 7, eras el más insignificante de todos los pueblos. De hecho, eras nada. Cuando Dios te escogió, no existías literalmente, y lo vamos a ver. Pero Dios te amó y Dios te escogió. ¿Por qué? No por una razón que hubiera en ti, sino por una razón que Dios se propuso en sí mismo. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque vamos a llegar en el capítulo 9 y vamos a empezar a entrar a esta porción donde se habla de la elección de Dios, donde de alguna manera se va a mostrar un Dios que es soberano, un Dios que tiene el poder y la autoridad para hacer las cosas que se propone. Y esto no lo desligues de donde venimos. Venimos del capítulo 8. Si tú no has estado las últimas semanas, puedes entrar a www.amorfraternal.org y ahí puedes escuchar lo que hemos visto las semanas anteriores. Pero
veíamos que el capítulo 8, el Señor nos da esas promesas a través de Pablo, donde nos dice que Dios tomó las acciones necesarias para hacerse de un pueblo santo. Dios dice que determinó en sí mismo tener una relación con nosotros. Y digo nosotros porque si tú estás aquí, si tú has recibido a Jesús, si Jesús es tu Señor y tu Salvador, es porque Dios se propuso tener una relación contigo. En la eternidad pasada Dios planeó entrar en una relación personal contigo. Y Dios no solamente se lo propuso, Dios tomó las acciones necesarias. Dice la Biblia que a los que antes conoció les dio un destino, los predestinó para que sean hechos como Jesús. Y dice que a los que antes conoció, esos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Y veíamos que Pablo sacaba una conclusión de esto y decía, ¿qué podemos decir ante estas cosas? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¿Qué oposición puede haber cuando Dios, el Dios Todopoderoso, está de tu lado? Pero Pablo después nos lleva y nos muestra que Dios no solamente ha tomado las acciones, sino que las ha hecho por amor. Dios te ama, Dios me ama. De hecho, Dios nos amó desde antes de que tú y yo fuéramos formados. La razón por la cual tú y yo existimos es porque Dios pensó en nosotros, porque Dios nos amó. Y nos creó, y dijo Pablo al cerrar el capítulo 8, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada en la creación, no hay nada en ti o fuera de ti que pueda separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y Pablo decíamos que termina en crescendo, ¿verdad? Termina en la gloria que nos tiene todos en la eternidad. Y de repente entra el capítulo 9, versículo 1, y Pablo dice, pero tengo gran tristeza en mi corazón. De verdad, dice, no miento, que tengo profunda tristeza en mi corazón. ¿Por qué? Porque mi pueblo, los que son mis parientes según la raza, no han recibido a Jesús. Ahora, Pablo, decíamos, 9, 10 y 11 no fueron escritos posteriormente y se insertaron en el libro de Romanos. No es un paréntesis donde Pablo se sale del tema. No, Pablo está hablando de lo mismo. Pablo está hablando de esa preocupación de que la gente vea que el Evangelio es poder de Dios. Que Dios en su poder y sabiduría a través de Jesucristo está reconciliando a todo el mundo, judíos y no judíos. Y que todos igualmente podemos tener confianza en que este Dios que da promesas es un Dios poderoso para cumplirlas. Por lo tanto, Pablo expresa en los primeros 5 versículos esta preocupación, este dolor que tiene por su raza, pero no quiere, como puede pensarse, que alguien vaya a dudar de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Primero, quiero que me sigas en este pensamiento, en este razonamiento. ¿Qué puede pensar la gente? Dice Pablo. Ok, Dios escogió a Israel. Dios le dio promesas y Dios lo escogió como una nación particular. Lo vimos ahorita en Deuteronomio. Pero tú me dices, Pablo, ahora, que a pesar de que hubo muchos beneficios para los judíos, para los israelitas, dice Pablo en el capítulo 9, en Romanos, verso 4, dice, son israelitas, ellos son los de la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y de allí dice, en la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Israel tuvo todos estos privilegios. Es más, el Mesías, el Salvador, el que es Dios, vino de allí. Pero ¿qué pasa? Juan en su evangelio en el capítulo 1 dice, a los suyos vino, pero ¿qué pasó? Los suyos no le recibieron. Jesús fue rechazado por el pueblo judío en su mayoría. De tal manera que entonces Pablo, mientras expone esta verdad, él sabe que gente puede dudar y empezar a cuestionar y dice, muy bien, si Dios escogió a Israel, si Dios le dio todas estas promesas y estos beneficios, pero ahora tú me vienes con este evangelio que no depende del linaje, que no depende de la ley, sino que depende de que creas en Cristo, y la nación que Dios escogió ha rechazado a Cristo.
Entonces aquí hay varias posibilidades. Una, que tú, Pablo, estés predicando un evangelio que contradice las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, sería un evangelio falso. Lo que tú estás diciendo no es digno de confianza. Por lo tanto, todo lo que me acabas de escribir, de que tengo seguridad, de que voy a ser glorificado, no tiene ninguna base porque es una enseñanza falsa. O dos, si estás diciendo la verdad y entonces Dios ahora, ya no por la ley ni por ser israelita, sino porque has creído en este Mesías que viene de los judíos, eres salvo. ¿Quién te garantiza que así como escogió a Israel y lo abandonó, no te puede abandonar a ti y escoger a alguien más? ¿Qué seguridad tienes en este Dios que parece contradecirse en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o que parece que esas promesas las puede cambiar fácilmente? Y eso es lo que está en la mente de Pablo mientras escribe esto. Pablo quiere dejar completa seguridad en nosotros de que Dios es digno de confianza, de que nuestro Dios no solamente es digno de confianza, sino que es poderoso para cumplir las cosas que ha prometido. Por eso Pablo, después de que nos habla de estas cosas en los primeros versículos, quiere reafirmar la fidelidad de Dios. Y a partir del verso 6, Pablo va a comenzar a tratar con el pasado de Israel para mostrar que el Antiguo Testamento no se contradice con el Nuevo Testamento, que el Evangelio está fundado en las mismas promesas, y segundo, que Dios actúa siempre de la misma manera. Dios es confiable. Si me acompañas ahora sí, por favor, al capítulo 9, mira cómo comienza el verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado. No que la palabra de Dios haya fallado. Ese es el asunto. Ese es el punto principal que Pablo quiere defender. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no ha fallado. Dios, y es lo que va a mostrar, Dios es soberano. De tal manera que dice el verso 6, la segunda parte, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. El punto primario es que Pablo dice, la palabra de Dios no ha fallado. Y hay algo que debemos entender. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que en su misericordia elige quién es su familia, quién es su descendencia. Y aquí van a comenzar los problemas. Porque cuando hablamos de elección en la Biblia, cuando pensamos en lo que la Biblia dice de que Dios ha intervenido en este mundo para salvar a algunos, la pregunta es, ¿por qué no salva a todos? Y hay diferentes aproximaciones, diferentes interpretaciones de este pasaje. Hay personas que dicen, el día de hoy. Hay personas que dicen, no, el infierno en realidad no existe como tal. ¿Sabes? Dios en realidad al final va a terminar salvando a todos, porque Cristo murió por todos. Y entonces Dios es bueno y Dios no va a dejar que ninguno se vaya al infierno. Y al final todos vamos a estar en la fiesta. Nada más que ahorita es así como que no te dechongues porque si no te va a ir mal. Pero no es cierto. Ahora, es lo que se llama universalismo. Y algunas personas el día de hoy piensan que verdaderamente, quizá tú hayas escuchado esta frase, el infierno está aquí en la tierra. ¿Alguna vez te has escuchado eso? A lo mejor tú lo has dicho. No, Dios no es así. El infierno está aquí en la tierra. Te portaste mal, te cortó tu novia, ahí está el infierno, ¿no? Te portaste mal, te embriagaste y fuiste y chocaste el carro, ahí está tu infierno. Hay personas que así lo dicen. Ahora, hay iglesias que eso es lo que predican. Dios es buena onda, no puede castigar a nadie. Pero si somos honestos, tenemos que entender algo primero que nada. Y es que Dios es Dios, nosotros no. Cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de santidad,
nuestro estándar es demasiado chafa para compararlo con el de Dios. Es decir, estamos tan, pero tan lejos del estándar de Dios que tendemos siempre a hacerlo en términos relativos. Si hablamos, piensa nada más en esto. ¿Tienes un buen vecino? Piensa. Vas a decir, bueno, el de enseguida, no hace fiestas, me deja dormir temprano, no hace ruido, no me echa la basura, es un buen vecino. ¿Tienes un mal vecino? El de enseguida, sí se la pasa en la fiesta, me echa los botes en la mañana para acá, este es el mal vecino y este es el buen vecino. ¿Cuál es el estándar? Una comparación. Relativamente este es mejor que este. Pero Dios no trabaja en base a comparaciones. Dios trabaja en base a un estándar absoluto, su santidad. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es recto. Cuando hablamos entonces de justicia tenemos que pensarlo en términos de Dios. Y en esos términos, la Biblia es clara y dice que todos los hombres somos pecadores. Todos los hombres somos pecadores. De tal manera que si hablamos en términos absolutos, en lugar de que todos fuéramos salvos, lo correcto, lo justo sería que ¿qué? Todos somos pecadores, entonces, todos estaríamos condenados, condenados. Todos, dice la Biblia que todos estamos separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la realidad de los seres humanos es que todos nacemos con una condición caída, es decir, nos oponemos a Dios. Sin embargo, como seres humanos nos resulta chocante este acto. Todas esas cosas que estamos hablando son verdades que son fáciles de entender. La Biblia los dice claramente, pero son difíciles de aceptar. Porque a cuántas de las personas, a cuántos de los que estamos aquí nos gusta reconocer que somos pecadores. Todos tratamos de aparentar que somos algo mejor de lo que somos. Ninguno de nosotros platica en voz alta sus pensamientos, ¿verdad? Nadie de nosotros los platica. Somos prudentes, no quiero lastimar a la persona. Sí, y tampoco te quieres quemar, esa es la realidad. Nadie de nosotros abre nuestro corazón para decir, mira, fíjate que el otro día pensé esto de ti. No. Pero la Biblia es clara, dice, todos nosotros nos hemos descarriado, nos hemos apartado de Dios, todos nosotros estamos perdidos y esa es la realidad. Entonces, si Dios no salva a todo el mundo y si Dios no ha dejado que todo el mundo se condene, ¿cuál es la otra opción? Que Dios ha hecho lo necesario para que algunos se salven. ¿Sí me explico? Es una realidad. No todo el mundo va al infierno porque Dios ha intervenido, pero es otra realidad también que no todos nos vamos a ir al cielo. ¿Sí? Pablo dice, quiero que pienses en Israel, en el pasado, y quiero que veas que Dios no ha sido caprichoso, no ha cambiado de opinión y tampoco cambias la forma en que Él ha trabajado desde el principio. Y dice en el versículo 6, la segunda parte, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y Dios entonces apela a algo que ya ha mencionado, de hecho en Romanos. Si tú vas tantito atrás a Romanos 4, por favor. En Romanos 4, Pablo se ocupa de hablar de la justificación. Si tienes una Reina Valera, probablemente tengas un título allí que diga el ejemplo de Abraham, al inicio del capítulo 4. Pero si tú te vas específicamente al versículo 11, hablando de Abraham, dice el verso 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y Pablo en el capítulo 4 dijo, mira, Dios contó la fe de Abraham
como justicia, es decir, fue justificado a través de la fe. No fue por la circuncisión, porque Abraham le creyó a Dios antes de ser circuncidado. Entonces la justicia vino antes de la circuncisión. Y Pablo está cuestionando o anticipándose a los cuestionamientos de judíos y dice, entonces ¿de qué sirve la circuncisión? Fue una marca, fue una señal. Fue una señal externa en el cuerpo de la justicia que había sido interna por la fe. Y así dice, Abraham, nuestro padre, podía ser padre no solamente de los que nacen o vienen de la descendencia física de Abraham, sino que tienen la fe de Abraham. Y también para nosotros, los gentiles, que no venimos del linaje de Abraham, pero por la fe tenemos la misma fe que Abraham. Y lo que estaba mostrando aquí Pablo es que Dios, otra vez, es soberano. ¿Qué significa esto? Que Dios puede pensar y hacer lo que piensa porque tiene no solamente el derecho, sino también la capacidad de hacerlo. Y puede hacer que hijos no naturales de Abraham, por la fe, sean parte de la familia verdadera de Abraham. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Pablo está diciendo, el linaje de Abraham en realidad nunca ha sido de todos aquellos que vienen físicamente de la descendencia. Dios no pensó que, como los judíos, simplemente porque naciste de una descendencia de Abraham, tú ya tenías acceso al cielo. Los judíos así decían, todos los hijos de Abraham tenemos un lugar en la vida eterna. Todos los hijos de Abraham vamos a estar ahí en el paraíso. Por eso los judíos tenían este orgullo para los gentiles, que éramos los perros. Todos los que no eran judíos éramos los perros. Nosotros no teníamos acceso por genealogía como ellos. Somos hijos de Abraham. Tú recordarás cuando Jesús estuvo entre ellos, le dijeron, hey, nosotros no somos hijos, no somos bastardos, tenemos por padre a Abraham. Jesús les dijo, Dios puede levantarle a Abraham hijos de las piedras. Porque Jesús ya estaba hablando de esto mismo que está hablando Pablo. Los verdaderos hijos de Abraham no son por la carne, no son porque nacieron de la simiente física necesariamente. Y para ello entonces toma la historia de Abraham, regresa a Romanos 9, por favor, y dice en el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Por qué era importante esto? Porque Pablo entonces le estaba diciendo a este posible judío o a esta persona que pudiera hipotéticamente estar cuestionando la fidelidad de Dios, a ver, si Dios es fiel, si Dios escogió a Israel, ¿por qué entonces dices que están bajo maldición? ¿Por qué dices que no son salvos? Y Pablo dice, abusados, porque el hecho de que algunos judíos no hayan creído no significa que sean los judíos de la promesa. Porque si hay personas de la nación de Israel que han rechazado al Mesías, pero hay otros que han creído en el Mesías, entonces no todo Israel es el verdadero Israel, sino de que de entre esta nación que se llama Israel, hay un Israel especial que es aquel que ha creído a las promesas. ¿Sí me vas siguiendo hasta aquí? En el Antiguo Testamento tú te vas a dar cuenta que en diferentes momentos de la historia se hace referencia al remanente. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez lo han mencionado? Hay una parte donde el profeta Elías, después de que se da un tiro con los 400 profetas de Baal, si ustedes se acuerdan, que hace descender fuego del cielo sobre su sacrificio y mata a los profetas de Baal, a los sacerdotes de Baal. Entonces se levanta la reina Jezabel, dice hay que cortarle la cabeza al profeta. Elías huye por piernas, va y se esconde en el monte, y ya que está en el monte, después de esta gran victoria, comienza a llorar.
Y dice, Señor, soy el único que queda aquí. Todos tus sacerdotes están abandonados, todos están adorando a los ídolos, solamente quedo yo. Y está llorando allí. Y dice que de repente oye la voz del Señor. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla. Cállate. No eres el único. A través de la historia, Dios ha reservado un remanente. Gente que ha creído la promesa. Y Pablo está diciendo, en esta nación de Israel, no todo el que ha nacido de la descendencia del linaje físico es el verdadero Israel. El verdadero Israel es aquel que ha creído la promesa. Y entonces dice allí, capítulo 9, verso 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y entonces Pablo dice, mira, no todo Israel es Israel. Y te voy a poner el ejemplo. Como Dios escogió del linaje de Abraham, escogió a uno. Ahora, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Quién sabe? ¿Alguien que se acuerde? Un número. 2. Ok. No. Tuvo al menos 8 hijos con diferentes mujeres. Ese era nuestro padre Abraham. Que por cierto es un caso interesante. Porque dices, Dios, ¿quién llamó a Abraham para que fuera el padre de la nación? Dios. Ahora, ¿Abraham era circuncidado, judío de judíos, hebreo de hebreos, fariseo? No. Abraham era pagano. Abraham era caldeo. Vivía en Ur de los caldeos. Si tú vas al libro de Josué, al capítulo 24, en el verso 1 dice que Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Dios agarró a un hombre que era pagano, que servía a dioses extraños del otro lado del río Jordán, y dice Dios, pero yo lo escogí. ¿Por qué escogería a Dios a Abraham? Ok, es que Abraham, pues vemos su vida, que es una vida ejemplar, nunca mintió, Abraham siempre fue obediente. No, la historia de Abraham es una historia como la de nosotros. Abraham fue desobediente a Dios, no, cuando Dios lo llama para que dejara a su familia no lo hizo inmediatamente, tardó años, hasta que murió su papá y se trajo al sobrino. No fue obediente, engañó 2 veces a diferentes monarcas porque veía a su esposa y decía, ¿sabes qué, Sara? La neta estás muy guapa todavía y no quiero que me vayan a matar por tu culpa. Entonces, cuando lleguemos aquí, dices que eres mi hermana. Y 2 veces la quieren tomar por mujer y Abraham se queda calladito y Dios lo guarda y lo reprende. Incluso un rey pagano le dice, ¿por qué me haces pecar? Abraham no era un hombre especial. Dios es un Dios especial. Y Dios llamó a Abraham. Y entonces dice, bueno, quizás la razón no era Abraham, quizás la razón era Sara. Y por eso en Génesis 11, 29 dice, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Entonces, no, Sarai tampoco era la causa en sí misma, es decir, si hubiera dicho, y Sarai era una mujer muy fructífera, ¿no? Que luego le iba a dar hijos, pero no. Algo importante que debemos entender es que cuando la Biblia habla de la elección de Dios, siempre va a ser un acto de su gracia, de misericordia. Y vas a ver que a lo largo de la historia, Dios ha levantado hombres o mujeres que tenían una incapacidad de hacer aquello para lo cual Dios lo había escogido. Tenemos la tendencia de ver a los personajes de la Biblia para decir, yo quisiera ser como Abraham, yo quisiera ser como David, ¿sí? Homicida,
¿O te refieres a lo adúltero? ¿A qué parte? ¿Violento? ¿Cuál es la parte que te gusta de David? Pero en realidad los personajes de la Biblia, más que para que veamos e imitemos, que claro que hay cosas que podemos imitar, pero lo que nos muestran son personas con debilidades tan humanas como tú y como yo, que no impiden a un Dios poderoso y bueno cumplir sus planes. Cuando vemos a Abraham, cuando vemos a Josué, cuando vemos a Moisés, cuando vemos a David, podemos decir, qué Dios tan bueno tenemos. No es que David fuera muy valiente, es que David pudiera ser un gran guerrero, pero lo que la Biblia nos muestra es un gran Dios que toma a una persona imperfecta, con muchas fallas, para cumplir sus propósitos y Dios glorificarse. Siempre que estamos hablando de elección, debemos mantener eso en mente. La elección involucra una manifestación de la gracia y la misericordia de Dios, porque toda la gloria está en Él y no en las criaturas. ¿Sí? Entonces dice Pablo, ok, piensa en Isaac, porque Isaac no fue el primer hijo. Abraham, entonces, su esposa era estéril. Dios en Génesis 12 le dice, de ti vas a tener una descendencia, va a ser bendición para todas las naciones de la tierra. Y entonces empieza la promesa y Abraham dice, bueno, pues Señor, tú sabes que es estéril, pues no sé cómo lo vas a hacer. Y pasa el tiempo, el hijo no llega, la promesa no se cumple y entonces se empieza a desesperar. Pues la Biblia no muestra tanto a Abraham, sino a Sara. Y dice, ¿sabes qué? Yo soy estéril, yo no te puedo dar hijo. Dios dijo que Dios le iba a dar el hijo, no que Sarai le iba a dar el hijo en primera instancia. Era Dios el que había hecho la promesa, no Sarai. Pero Sarai dice, ¿por qué no ayudamos a Dios? Al cabo dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Entonces, mira, aquí está mi sierva, ponle, aquí está mi sierva, pues a lo mejor ella es la que te va a dar el hijo, ¿no? Y entonces, Abraham, obediente como era, va y sí, tiene un hijo. Pero me encanta que, otra vez, cómo la Biblia te pone personas tan humanas en sus reacciones, ¿no? Porque ya que ella no pudo tener hijos, le dijo, bueno, pues entonces llega que aquí está mi sierva. Abraham toma a la sierva y tiene su hijo. Y si vas a Génesis 16, en el verso 3, dice, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Dijo, aquí está, es tuya, ¿no? Ahora sí, ella te va a dar un hijo. Pero mira el verso 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Es decir, Agar había sido esclava y de repente se convierte en concubina, empieza la pancita así y ahora sí, como ¿qué huele?, ¿no? Y despreciaba a Sara, que era la mujer de Abraham. Y Sara, bien humana y bien mujer. Dice el verso 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ella fue la de la idea. Y ya que estaba embarazada dice, que mi castigo sea sobre ti porque mira lo que está pasando. Que Dios diga quién está bien y quién está mal. Los dos están mal. ¿Para qué quieres saber? Porque la mujer entonces empezó a menospreciar a Sara. Ahora, nace Ismael. Ismael viene como hijo de Abraham con Sara, con Agar, que era egipcia. Y entonces dice, bueno, ahí está el hijo de la promesa. Ya le ayudamos a Dios. Señor, ya ni te preocupes, ya lo arreglamos aquí. Como muchas veces le hacemos, ¿no? ¿Sabes qué, Señor? Tú no te molestes, esto aquí yo puedo. Cuando se me ofrezca te hablo. Aquí aparentemente resuelven el problema. Sin embargo, esto le trajo problemas a Abraham. Tenía 86 años, tiene este hijo que pensaba que era el de la promesa. Sin embargo, Dios vuelve a aparecerse en el capítulo 17 de Génesis.
Dios habla con Abraham y entonces Abraham dice, oye, Señor, pues yo ya tengo un hijo, ¿no? ¿No te acuerdas? Ahí está Ismaelito, el Mayel. Y dice en el versículo 15, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas será Sara. Dios le cambia el nombre, le da la promesa, le dice, ¿te vas a circuncidar? Y luego, verso 16 dice, la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Verso 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. O sea, estaba complicado, ¿no? Estaba difícil. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ahora, si tú ves la Nueva Traducción Viviente, te vas a dar cuenta que lo que le estaba diciendo básicamente era que Ismael viva bajo tu bendición especial. Señor, pues gracias por los otros chamacos que vengan, pero aquí está Ismael. Él es el primogénito, él es el de la promesa. Y lo estaba diciendo sinceramente. Ahora, me gusta porque Dios es bien sincero, ¿no? También. Le dice en el versículo 19, pero Dios le respondió, no, Sara tu esposa te dará a luz a un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. O sea, ya tenía un hijo, pero Dios le dice, no es este hijo del que yo tengo en mente. Señor, bendícelo. No, te dije que Sara te va a dar un hijo, se va a llamar Isaac, y él es el hijo de la promesa. Ahora, pasa el tiempo porque el hijo no llega así inmediatamente. Y en el capítulo 21, bueno, de hecho, antes en el capítulo 19, llegan dos varones también y advierten a Abraham sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham intercede y llegas al capítulo 21. Y en el capítulo 21 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Ahora, parece muy trivial las palabras, pero quiero que medites en esas palabras. Visitó Jehová a Sara como él había dicho. ¿Cuándo lo hizo? Como él había hablado. Dios le había dicho, voy a pasar un año después y te va a dar, tu esposa va a tener un hijo y va a llamarse Isaac. Dios estaba confirmando la promesa. Y entonces nació el hijo de la promesa. Ahora, ¿cuál era la costumbre en esa época? ¿Quién llevaba la bendición? El primogénito. El primer hijo llevaba una bendición especial, la bendición divina, y se llevaba una doble porción de los bienes del papá. Pero claramente Dios fue contra la norma de la época y dijo, no. Este va a ser el de la bendición. Ahora, el capítulo 25 de Génesis nos muestra que después Abraham, si tú recuerdas, se casa con Cetura y tuvo 6 hijos más, por lo menos. Menciona ahí 6 varones. ¿Por qué de entre todos los hijos escogió a Isaac? ¿Es que era más bueno? ¿Es que él sí iba a obedecer a Dios? ¿Es que era un hombre de fe? ¿Cuál fue la razón? No lo sabemos. La Biblia dice que Dios escogió a Isaac. Ahora, tendemos las personas a pensar que si Dios escoge a alguien, tiene que haber algo de justicia. Es decir, si Dios escoge a fulano, es porque esa persona tiene que ser buena o tiene que haber algo bueno en él. Pero otra vez estamos pensando en términos humanos. La Biblia nos muestra siempre que la elección de Dios es para
puras personas que son culpables delante de Dios. La bondad relativa en realidad no impresiona a Dios. Oye, pues es que tú también eres pecador. Ah, sí, pero yo no tomo. Ah, ok, eso te hace mejor. Ah, pero es que yo no engaño a mi esposa. Ah, no, entonces tú estás 2 peldaños arriba. No, para un Dios que es santo y es perfecto, ninguna de estas cosas lo impresiona. Dios escoge a Isaac y pudiéramos humanamente decir, pero, aquí está la clave, la mamá de Ismael no era la esposa original, de hecho era egipcia, entonces no cuenta, por eso escogió a Isaac. Y con eso en mente Pablo dice, ok, te voy a contar otra historia del pasado también de Israel. Y vamos ahí otra vez a Romanos. El verso 10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Y entonces Pablo dice, bueno, puedes encontrar a lo mejor una justificación en el hecho de que eran 2 hijos de Abraham, verdaderamente eran 2 hijos, pero uno era de una extranjera, era de Agar y era egipcia, entonces por eso lo despreciaste y agarraste el otro. Bueno, te pongo otro caso, dice. Después, una generación después, Isaac, el hijo de la promesa, va a buscar esposa, mandan al siervo. Tenía 40 añitos mi rey, ¿no? Cuando apenas se casó, a los 40 años, estaba chamacón. Y resulta que le traen a una pariente, a Rebeca, se casan, y entonces Rebeca queda embarazada, que por cierto era estéril. Rebeca también era estéril, pero ora al Señor, dice que el Señor escucha, y entonces queda embarazada. Pero dice que cuando estaba embarazada Rebeca, resultaron cuates, ¿no? unos mellizos, y dice que empezaban a pelearse adentro del vientre. Y Rebeca, que había llorado para estar embarazada, queda embarazada y luego empieza a llorar y dice, ay, si se van a estar peleando, pues ¿para qué quiero vivir? Muy humano, ¿no? Ay, es que se pelean los chamacos. Dice Dios, ¿sabes qué? Vas a tener estos gemelos, pero va a pasar algo curioso, porque el mayor va a servir al menor. Y otra vez, esa promesa de Dios nuevamente rompía con los estándares de la época, con las costumbres. Si el que nace primero es el que se lleva toda la bendición, ¿cómo es que va a servir al menor? En el relato de Génesis, menciona Génesis 25. Vete a Génesis 25, vamos a leer a partir del versículo 19, por favor. ¿Ya estás allí? 25, verso 19. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora, imagínate, está el parto, sale uno que parecía de peluche, el primero, ¿no? Eso sí, rubio, pero peludo. Y dice que sale el segundo agarrado del tobillo del hermano. Lo sacaron también. Dijeron, no, este es Esaú y este es Jacob.
Esta es la traducción literal de Jacob, es el gandaya, ¿no? Es el que usurpa, el que toma el lugar de. Y dice que, si seguimos leyendo verso 27, dice: crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto. Varón quieto que habitaba en tiendas. No le gustaba solearse al Señor. No, yo aquí me quedo. ¿No? Se la pasaba viendo la tele, ¿no? En el internet. Pero dice el versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahora, ¿sabes la historia? Jacob se la pasaba viendo recetas de cocina y cocinando. Entonces dice que un día regresa de la cacería Esaú, viene cansado, y Jacobito está cocinando, ¿no? Mandil y toda la cosa acá. Y dice: oye, qué rico huele, traigo mucha hambre. Dame, ¿no? Mochilas ahí con lo que estás guisando. Y Jacob, gandaya, le dice: ¿quieres? Mira qué rico huele. ¿Quieres? Dame tu primogenitura. Y entonces Esaú, práctico como era, dijo: si me voy a morir, ¿para qué me va a servir? Mejor échame para acá el plato. Algunos nos dice la Biblia que era un plato de lentejas. No sé, les pondría tocino o algo, pero las lentejas solas como que están muy triste. Pero no sé, el caso es que cambió su primogenitura. Pero el punto importante, porque otra vez pudiéramos decir, Dios en su conocimiento previo de todas las cosas, sabía que Jacob iba a valorar la primogenitura y sabía que Esaú la iba a despreciar. Y es verdad, Dios lo sabía, Dios sabe todas las cosas. Ahora, una cosa interesante, si tú recuerdas, Dios creó los astros y hizo toda la creación. Y dice que puso los astros también para que los hombres pudieran contar el tiempo y las estaciones. Ahora, Dios, como Dios, es atemporal. Dios no se preocupa por la hora. Dios no se preocupa por los años. Dios está fuera del tiempo. El tiempo es algo para nosotros, la creación. Dios conoce todas las cosas, pero Dios no la ve como, y mira, va a hacer esto y después va a pasar esto otro. Dios conoce todas las cosas. ¿Sí me explico? Presente, pasado y futuro. Tiene conocimiento absoluto de todas las cosas. El tiempo para Él no es importante. Dios sabía lo que iba a hacer a Jacob, sí lo sabía. Dios sabía las decisiones de Saúl, Dios las sabía. Por eso Pablo, si me acompañas otra vez a Romanos 9, dice allí en el versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Pablo dice, mira, todavía no nacían, cuando Dios ya le había comunicado a Rebeca su decisión de que el mayor iba a servir al menor. No habían nacido y todavía no habían hecho ni bueno ni malo, para que no pienses que por las obras los iba a escoger Dios. ¿Cuál fue el propósito de la elección? El propósito que está solamente en Dios. Dice, para que el propósito de la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Quizá hayas escuchado el término de la voluntad arbitraria de Dios. Muchas personas dicen, no puedo creer en un Dios que toma las decisiones porque sí. La Biblia nunca dice que Dios toma decisiones porque sí. La Biblia siempre dice que Dios lo que decide lo hace conforme a sus propósitos. Y el hecho de que tú y yo no entendamos los propósitos de Dios no significa que Dios sea arbitrario. No significa que Dios toma sello, Jacob, águila, Esaú. No, Dios no lo está haciendo de esa manera. Dios lo está haciendo conforme a su plan.
conforme a su propósito. Si tú y yo no podemos entenderlo, no significa que es arbitrario. Y otra vez, la elección es un acto de misericordia, de gracia de parte de Dios. ¿Sí queda claro? Y dice Pablo, entonces no es por obras. Ahora, quiero decir algo. Parte de la discusión en estos pasajes tiene que ver básicamente con dos perspectivas principalmente. Una, donde la defensa es la libertad del hombre. Dios no puede ser así porque entonces nosotros no somos libres para decidir. Entonces, Dios tiene que tomar todas sus decisiones basado en lo que Él sabe de nosotros. ¿Sí me explico? Como Dios sabe que yo soy muy bueno para tomar decisiones, que siempre tomo las decisiones correctas, entonces Dios, si me escoge a mí, está haciéndolo de una manera sabia, porque yo voy a responder como Él espera que responda para sus planes. Y entonces el mérito final de las decisiones, ¿dónde recae? En mí. Y personas, quiero decir, esto no es una herejía, es una perspectiva que es defendible usando estos versículos. Pero el énfasis recae en la libertad que tenemos como seres humanos, el libre albedrío para tomar decisiones. Ahora, en mi caso no funciona, sé que tomo decisiones malísimas. Entonces, no soy fan de esa explicación. La otra perspectiva es la preocupación primaria en cada decisión, en cada elección que Dios toma, es su gloria. De tal manera que Dios puede escoger al decisor más inepto y cumplir su propósito para gloria suya. Porque a final de cuentas el mérito de la elección no recae en quien toma la decisión, sino en el que elige. Y entonces yo puedo voltear y decir, Dios, yo me identifico con esto porque me conozco, y en este caso yo sé que no soy tan sabio, yo sé que no soy tan inteligente, yo sé que no estoy por encima del promedio de la humanidad. Y si la gran mayoría de los seres humanos no han tomado esta decisión, no es porque sean más tontos que yo. Y yo me inclino por pensar que, como dice Pablo, la decisión está en el que elige, no en el que toma la decisión. Ahora, ¿tomamos decisiones? Sí, claro, las tomamos. Pero la gloria es de Dios porque a pesar de mis decisiones, Dios es glorificado. Y vamos a verlo en los pasajes que vienen más adelante. El punto es este. Las dos posturas son defendibles bíblicamente. Y no tengo problema si tú crees lo primero y si tú dices, en realidad yo sé que Dios me escogió porque sabía que yo iba a tener fe en Él. Es válido. Pero mi preocupación primaria también es la gloria de Dios. Y no tengo problema con no llevar el mérito en la salvación, en la elección de Dios y decir, mi Dios es lo máximo, porque puede llamar gente como yo, que no sea sabio en sus decisiones, que es de lo peor, pero que a pesar de mí mismo, Dios puede cumplir su propósito, porque es soberano, tiene la capacidad no solamente de tomar las decisiones, sino de llevarlas adelante, y es confiable. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Aquí dice, es según el propósito de Dios conforme a la elección, para que permanezca no por las obras, sino por el que llama. Verso 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esta es tu parte favorita seguramente. Y aquí vamos a orar para despedirnos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que Dios puede decir que aborrece a alguien y que ama a otras personas? Y es muy famosa la frase de Spurgeon, el predicador inglés, que decía que una señora se le acerca y dice, pastor, no puedo entender por qué la Biblia dice que Dios aborrece a Esaú. Y Spurgeon le dice, yo tengo problema con el mismo pasaje, señora, pero yo no puedo entender cómo es que amó a Jacob, porque Jacob era de lo peor. Jacob no era mejor que Esaú. Ahora, nuevamente las posturas
en la interpretación se dividen. Y unas personas dicen, si tú te acuerdas ahorita que leíamos, cuando habla la promesa, dice, hay dos naciones en tu vientre, dos naciones que van a ser enemigas. Si tú lees en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, verso 2, dice el Señor al pueblo de Israel, ¿no he dicho que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Y en aquel entonces había problemas con los descendientes genealógicos de Esaú, que era Edom. Eran enemigos. Y Dios le dice a Israel, a Jacob amé. Y cuando hablamos de este amor en el contexto de Malaquías 1, lo puedes leer en tu casa, Malaquías 1, el amor de Dios que se menciona ahí es el amor electivo, ese amor que es diferente en el sentido de que Dios decide algo en particular sobre la persona. Hablar del amor de Dios es algo bien complicado, porque la Biblia nos dice que Dios amó al mundo, pero también nos dice que amó a Jacob de una manera diferente. Cuando Dios dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú, una postura es que está hablando de esas dos naciones, el pueblo de Israel y el pueblo de Edom. Y es cierto, históricamente es cierto. Pero no puedo ignorar que tanto Jacob como Esaú fueron individuos. Históricamente fueron una persona que se llamaba Jacob, una persona que se llamaba Esaú, y verdaderamente en la historia este individuo, no la nación, el individuo Esaú sirvió a su hermano menor. ¿Sí queda claro? Entonces no negamos esa postura porque es cierta, es histórica, pero la implicación, creo personalmente, va más allá de las naciones y se implica individuos. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando, acuérdense otra vez en el contexto de la pregunta de por qué Israel rechazó a Jesús. Entonces no podemos confiar en sus promesas. Y Pablo está diciendo, mira, el hecho de que individuos no hayan sido salvos, hayan rechazado a Jesús, no implica que toda la nación esté representada por esos individuos, sino que dentro de esta nación hay individuos que han rechazado a Jesús, que son descendientes de Abraham, pero no son el verdadero Israel o el Israel espiritual. Vas a encontrar judíos, individuos de la misma genealogía, pero que además tienen la fe de Abraham, que han creído en el Mesías y que son considerados el verdadero Israel. En el contexto de Malaquías y en el contexto que Pablo está usando aquí, rechazar no es odiar. No es que Dios los odiaba con odio jarocho, particularmente te odio. No. En el contexto contractual, lo que estaba diciendo es: a Jacob amé, a Esaú rechacé. No lo tomé para los mismos privilegios. Hay otro contexto de la palabra. Tú lo recordás, por ejemplo, cuando Jesús decía que si no aborreces a tu padre y a tu madre, no eres digno de ser su discípulo. Ahora, no estaba diciendo ve, odia y hácelo saber en su cara. No, dice, no puedes equiparar la lealtad y el amor a Cristo con el de tu familia. Cristo tiene que estar por encima de todas tus lealtades. Aquí lo que estaba diciendo es, sí, preferí a Jacob y rechacé a Esaú. No sé si eso te da tranquilidad, no sé si eso te da la seguridad que necesitas, pero quiero que veas el contexto otra vez que podemos concluir. Primero, lo que Pablo nos acaba de decir es que el hecho de ser judío de nacimiento no te hacía hijo de Dios o hijo de la promesa en automático, como los judíos creían. Y eso mismo aplica para nosotros como cristianos. El hecho de que tú nazcas en un hogar cristiano, o que tus papás sean cristianos, o que tu papá sea pastor, no te hace automáticamente hijo de Dios. Dijo, no es por el linaje, no es por la descendencia. Segundo, no es por las obras. Dice, no es por lo que pudieras hacer. No es porque Dios sabía que tú ibas a ser mejor que tu hermano. No, es por el propósito de Dios. Y a mí me asombra pensar que Dios en algún momento me haya escogido. Ahora, en lugar de que esto me llene de orgullo, eso me llena de asombro. Y me humilla, porque sé que no hay nada en mí
que me haga mejor que los demás. Contrario a lo que muchos cristianos dicen, soy hijo del rey, ábranse todos, ¿no? Porque mucha gente toma esa perspectiva y habla con desprecio de la gente que no está en la iglesia. Los mundanos. No somos mejor que nadie. Es un acto soberano de gracia el que tú y yo estemos aquí el día de hoy. Y por último, ¿es Dios confiable? ¿Habrá la palabra de Dios fallado? De ninguna manera. Y quiero que me acompañes, por favor, a Hebreos 6. En Hebreos 6, el autor de Hebreos retoma la vida de Abraham otra vez y la promesa. Verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ¿qué? Segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que está diciendo el autor? Dice, ¿sabes qué? Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo. Pero normalmente cuando tú juras por mi madrecita santa, ¿no? Dice, siempre lo haces por alguien mayor que te obliga. Apelas a alguien mayor que tú, que te obliga a cumplir la promesa. Pero dice, Dios no encontró a alguien mayor que él. Entonces Dios juró por él mismo que iba a cumplir. No encontrando a alguien más grande que él, entonces juró por él mismo. Y dice allí que, verso 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, los hijos de Abraham genealógicos, no, los herederos de la promesa, a los herederos de la promesa. ¿Qué es lo que les quería mostrar de manera abundante o más abundante? La inmutabilidad de su consejo. ¿Qué significa eso? La permanencia de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios dice, la estabilidad, el aspecto de Dios que no cambia. Dios quiere mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, por ello interpuso juramento para que por dos cosas que no cambian, dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, y podamos tener un fortísimo, no un fuerte, no un consuelo, un fortísimo consuelo. Un fortísimo consuelo. ¿Quiénes? Los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿A dónde estamos anclados? Dice que está ¿hasta dónde? El otro lado del velo. ¿Cuál era el otro lado del velo? En el tabernáculo estaba el lugar santo, y luego estaba el velo, y luego ¿qué estaba? El lugar santísimo. ¿Y qué estaba en el lugar santísimo? La presencia de Dios. Y dice, tú y yo ahora tenemos una firme y segura ancla del alma que llega y cruza el velo, donde Jesús entró como pionero. Jesús fue el primero que entró. ¿Por qué dice como pionero, como primero? Porque allí es donde vamos. Por eso el ancla de nuestra alma está en el cielo. Otra vez, ¿puedes confiar en Dios? Absolutamente. Porque Dios ha jurado
por Él mismo, porque no hay nadie mayor y porque es imposible que Dios mienta. Y Dios lo ha hecho, ¿para qué? Para que tú y yo podamos tener ese consuelo de que Dios a los que llamó, los justificó, a los que justificó, los glorificó. Tú y yo podemos descansar. Si tú estás aquí el día de hoy, es para que te asombres de la gracia que Dios muestra para con nosotros, que no merecemos nada, pero que Él se ha humillado para venir a este mundo a buscarnos. Iniciativa de Dios. Tú y yo no le buscábamos. Te puedo creer que digas que estábamos buscando algún beneficio de Dios, porque la gente dice, fulanita está buscando a Dios. Pues qué raro, porque está en todos lados. ¿Cómo que no lo encuentra? ¿No? Pero dice, no, es que yo no creo que Dios sea así. Yo creo que Dios es así y yo creo que Dios es así. O fulano estaba buscando a Dios. Ah, sí, que necesita. Es que necesita que ahorita que le vaya bien en el negocio. Ah, bueno, entonces no está buscando a Dios. Está buscando la billetera de Dios. ¿No? Dios nos dice que ningún hombre busca a Dios por su cuenta. En el capítulo 3 dice que todos nos hemos hecho inútiles, no hay quien busque a Dios. Pero Dios en su misericordia vino a este mundo y por su iniciativa muestra su elección como un acto de misericordia y de gracia para pecadores como tú y como yo. ¿Y la gloria para quién es? Para Él. Me preocupa más la gloria de Dios que mi libertad, honestamente. Y como decía ahorita, no tengo nada contra cualquiera que piense lo contrario y diga, no, es que yo, mi voluntad, mi libertad como humano, está bien, lo entiendo, no es herético, puedo vivir con ello, pero mi preocupación primaria, como entiendo la Escritura, es que hemos sido creados para la gloria de Dios. Y Efesios capítulo 1 comienza con eso, diciendo que todo el plan de salvación ha sido para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos ha hecho aceptos en el amado. Me preocupa más que Dios sea glorificado a que mi libertad, como la entiendo, sea respetada. ¿Ok? Ya no puedo seguir, pero no te pierdas el próximo episodio. Nos ponemos de pie, por favor. A final de cuentas, otra vez, ¿qué es lo que nos podemos llevar para aplicar? Que nuestro Dios es un Dios confiable y que es soberano. ¿Qué significa soberano? Que Él puede decidir cualquier cosa y no solamente decidirla, tiene la capacidad de hacerla, porque tiene el poder necesario para que su plan o aquello que está pensando se lleve a cabo. Y tú y yo podemos encontrar mucho consuelo en eso. Si el diablo, si el tipo de cambio, si un berrinche tuyo o mío pudiera interferir con los planes de Dios, no tendría descanso para confiar que soy salvo. Pero si creo que mi Dios es capaz de llevar a cabo cualquier cosa que se propone, entonces puedo descansar en ello y darle gloria por su gracia. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, definitivamente hay cosas que no podemos entender del todo. Y no pretendemos tener las explicaciones para todas las cosas, Señor. De hecho, no nos interesa. Lo que queremos es que tu verdad, aquellas cosas que podemos entender, las podamos vivirlas, Señor. Danos tu sabiduría, danos tu gracia, Señor. Y danos un corazón que se humille ante la grandeza de tu poder, la grandeza de tu plan, Señor. Y ante esa gracia que tú has manifestado para con nosotros. Señor, te damos gracias porque un día tú nos llamaste, Señor, porque nos limpiaste de todo pecado, porque nos hiciste parte de tu familia, siendo nosotros gentiles, ajenos a las promesas de tu pueblo Israel, por la fe en Jesucristo, ahora podemos decir que Abraham es nuestro padre, no porque compartimos su linaje físico, pero porque compartimos la misma fe que compartió el padre Abraham. Señor, te damos muchas gracias por esos privilegios que ahora tú nos has dado como hijos, por esa bendición de tenerte cerca, de saber que hay un camino vivo que tú has abierto a través de tu carne, por el cual podemos acceder con confianza ante tu trono de gracia y encontrar el oportuno socorro. Te damos muchas gracias por
Señor, este privilegio que nos has dado. Y sobre todo, Señor, queremos darte gracias también porque tenemos la posibilidad de que tú seas glorificado a través de nuestra vida. De que otras personas puedan ver que gente sin ninguna cosa digna en nosotros mismos es escogida por ti, Señor, para tu gloria. Que otros puedan acercarse también, Señor, y ver que tú eres misericordioso. Señor, que tú eres clemente, que tú, Señor, no echas fuera a ninguno que se acerca a ti. Recibe toda la gloria, toda la honra, solo tú, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.